Cuando Miles anunció su compromiso con mi hermana, yo estaba en el extranjero asistiendo a una conferencia. Cuando llegó la noticia, una voz fría resonó en mi mente: Host, misión fallida, por favor acepta el castigo. Apreté mi teléfono, mirando el rostro de Miles en la pantalla. Incapaz de sacudirme el escalofrío que se instaló en mi pecho, después, el sistema me castigó extrayendo los dulces recuerdos que tenía de él, y aún así él se aferró a mí y lloró: Serena, no lo creo, no me olvidarás. El sistema extrajo mis recuerdos y organizó un accidente de coche, haciéndome olvidar el dulce pasado que tuve con Miles. Cuando desperté, mi cabeza estaba nublada. El médico dijo que podría tener secuelas y me pidió que estuviera atenta. 48 horas después me sentí bien y me dieron de alta. Regresé al país de inmediato y una multitud de reporteros ya se había reunido en el aeropuerto, y en cuanto aparecí, los micrófonos se lanzaron hacia mi rostro: Serena, Miles está comprometido con tu hermana. ¿Qué tienes que decir? ¿Es cierto que tuviste un accidente en el extranjero por Miles? ¿Estuviste a su lado desde que no tenía nada hasta lo que es ahora? ¿Estás satisfecha? Aún recuerdo que el joven maestro Chi solía ser nuestro vecino. Después de que la familia quebrara, se reconstruyó desde cero y yo me convertí en su socia comercial. Parece haber una sombra en mi mente, pero solo recuerdo que colaboró conmigo. Aparte de eso no siento nada. Así que el hecho de que los reporteros vinieran a preguntarme cómo me sentía por qué él se convirtiera en mi cuñado era francamente ridículo. A partir de su bombardeo de preguntas, entendí más o menos que la familia de Miles había quebrado y que yo había luchado junto a él todo el camino, ayudándolo a volver a la cima. Todos decían que Miles y Serena eran la pareja perfecta en el mundo de los negocios, y ahora Miles, aprovechando que yo estaba en el extranjero, se había comprometido con mi hermana. Realmente una gran bofetada en mi cara. Sin embargo, fruncí el ceño ante la cámara y ofrecí sinceramente mis felicitaciones. Bueno, felicitaciones a ellos por toda una vida de felicidad. ¿No es genial ganar dinero? ¿Por qué competir con Lisa por un hombre? Con eso, me abrí paso entre los reporteros y, arrastrando mi equipaje, salí directamente. No puedo recordar cuánto me gustaba él, y si me obligan a admitir si estoy resentida, entonces, considerando que soy la hermana mayor de su esposa, está bien, denme una mayor parte de las ganancias. Al volver a casa, Miles también estaba allí y mi hermana Lisa corrió hacia mí. Hermana, no lo hice a propósito. Miles dijo que quería comprometerse conmigo. ¿Ustedes dos pelearon? Miré a Lisa. Para ser honesta, no me gusta. Usa su juventud como excusa para causar problemas todos los días y después finge inocencia. ¿Quién sabe qué actuación es esta vez? Miré a Miles y asentí. He terminado mi reunión. El mercado extranjero es inestable y eliges comprometerte ahora. ¿Estás tratando de probarlos? Miles me miró, dio un paso adelante y rodeó a Lisa con su brazo. Sí, nos vamos a comprometer. Serena, ¿te arrepientes? Levanté una ceja. ¿Arrepentirme? No, ya que está decidido. No olvides los planes del próximo trimestre. Estoy un poco cansada del viaje. Discúlpame. Mi respuesta calmada hizo que la ira apareciera de inmediato en su rostro. Serena, vamos. Tuve un accidente de coche. Descansé 2 días y regresé. ¿No puedes dejarme recuperarme antes de hablar de negocios? Golpeé la propuesta y los documentos contra su pecho y luego me di la vuelta para subir las escaleras. Si no estuviera segura de que realmente había invertido una gran suma en su empresa, no habría estado allí escuchando sus reproches. Lisa también se quedó un poco desconcertada y la siguió en silencio. Hermana, ¿de verdad no te importa que me comprometa con Miles? Reí. Si te gusta y él está comprometido contigo y ustedes se aman, ¿qué tiene que ver conmigo? Lisa no pudo evitar reír. Hermana, está celosa. Sabía que no lo dejarías ir tan fácilmente. No podía creer que interpretara mis palabras de esa manera. Realmente no entiendo esa forma de pensar, lo creas o no. Lisa me agarró del brazo. Hermana, si de verdad no te importa, entonces tampoco compitas conmigo por él a partir de ahora. No te preocupes. No me interesa. Al ver que mi expresión no parecía una mentira, Lisa sonrió encantada y finalmente me dejó volver a mi habitación a descansar. Estaba realmente agotada cuando regresé. Apagué mi teléfono y me dormí de inmediato. Cuando desperté al día siguiente y encendí mi teléfono, había cientos de mensajes y más de 100 llamadas perdidas, todas de personas que no conocía, entrecerrando los ojos. Los leí y me di cuenta de que eran reporteros aburridos tratando de preguntar sobre Miles y yo. Un mensaje llamó mi atención. Serena,
Eso de hacérsela difícil es realmente algo. Tienes a Miles completamente enamorado. ¿Cómo puedes tratarlo así? ¿No tienes conciencia? Miré el número y lo reconocí, un conocido. Hice una captura de sus datos y se los envié a Miles. Miles, controla a tu lacayo. Miles llamó poco después. Serena, ¿no es verdad lo que dijo? Reí con rabia. Miles, eres estúpido, hacérsela difícil. Ahora somos parientes. Por jerarquía deberías llamarme hermana. Si este tipo no sabe cerrar la boca y tú no lo controlas, me encargaré yo misma. Miles soltó una sola frase, haz lo que quieras. Al verlo colgar primero, sonreí. Si él no se preocupaba, entonces yo tampoco sería amable. Primero publiqué la causa del accidente en las redes sociales. Estaba en Australia y el informe policial era claro. Fue culpa de la otra parte, no fue que yo, Serena, me desesperara y cometiera suicidio. Segundo. Respecto al compromiso de Miles con Lisa, fue una decisión tomada conjuntamente por ambas familias. Personalmente no tengo objeciones y lo apoyo plenamente. Tercero, una palabra de advertencia para cualquier pulga perdida, no salten por ahí, usaré insecticida, e incluso etiqueté a ese lacayo. Estas tres respuestas hicieron que los internautas estallaran en risas. Serena lo maldijo e incluso etiquetó al tipo. Su nombre es Mac y ganó el apodo de Pulga. Todos decían que Serena es realmente magnánima. Cuando dice que deja ir, realmente deja ir. Los hombres de dos piernas abundan. Internet estalló en alegría. Ordené mis cosas y eché un vistazo. Mi chat de trabajo ya tenía una montaña de tareas. Miles realmente es un dolor de cabeza. Quería irme, pero el dinero aún no había llegado. Así que tuve que frenar. Al bajar las escaleras, mi padre estaba en la sala de estar. Al verme dijo con voz grave, Serena, fuiste demasiado impulsiva esta vez. Ambas familias llamaron para exigir explicaciones. Yo solo esbocé una leve sonrisa. A veces no hay necesidad de dejar una salida. Mac me enseñó cómo hacer las cosas. Él no está calificado. La educación de ambas familias es la que es. Algunas personas que no pueden ver su propio valor necesitan que les enseñen una lección. Papá, quiero comprar a ambas familias. Mi padre se quedó helado ante mis palabras y luego me miró. Entre tú y Miles, ¿realmente no hay nada? Papá, usted mismo lo dijo, los grandes logros no se detienen en trivialidades. El amor solo me retrasaría. Mi padre me estudió durante mucho tiempo antes de decir, Serena, solo no tengas arrepentimientos. No me arrepentiré, la familia Ue debería haber sido la que llegara a la cima. Incluso después de todos estos años, no era el lugar de la familia chupizotearme. Con el apoyo de mi padre, me moví mucho más rápido. Primero, fui a buscar a Miles. Necesitaba revisar el contrato otra vez. Cada rastro que me pertenecía no podía perderse, pero de vez en cuando, como si una sombra cruzara mi mente, parecía ser Miles. Me miraba con los ojos brillantes y decía que no podía vivir sin mí, que le prometiera no abandonarlo. Sí, ¿quién no dice eso? Yo, Serena, siempre tuve un ojo agudo para ganar dinero desde la universidad, habiendo visto innumerables situaciones junto a mi padre con retornos de inversión bastante considerables. Y por los fragmentos que dejó Nisonens también supe que mi colaboración con Miles era muy lucrativa. Así que era natural que él no pudiera prescindir de mí. Cuando llegué a la empresa, las miradas a mi alrededor eran complejas y justo fuera de la oficina escuché una voz exasperada desde dentro preguntando si estaba loco por querer que se disculpara conmigo, a lo que Miles respondió con calma que, aunque no tuviera que disculparse, a partir de entonces no obtendría nada de mí, mientras Mac resoplaba diciendo que yo era solo una mujer, que Miles estaba comprometido con mi hermana y que yo solo buscaba llamar su atención, afirmando que mujeres como yo eran las más calculadoras. Dentro reinó un silencio total, empujé la puerta y entré, diciendo que si ya sabían que yo era calculadora, no deberían provocarme a la ligera, y al verme, Mike, que estaba sentado sobre la mesa, se sobresaltó y saltó de inmediato preguntando qué hacía allí. Mientras yo me sentaba en el sofá y le preguntaba por qué él podía venir si no tenía nada que hacer y yo no, siendo la socia legítima, luego miré a Miles y le pregunté si había visto lo que le envié y cómo iba a manejarlo. Miles se aclaró la garganta y le dijo a Mac que se disculpara conmigo. Lo que Mac rechazó con el rostro enrojecido, mientras yo sacaba el plan preparado y lo lanzaba frente a Miles ignorando a Mac, pensando que si no se disculpaba no le daría tregua después. Mac, creyendo que yo tenía miedo, volvió a ponerse arrogante y habló de la boda. Lo que hizo que Miles lo mirara con advertencia.
pero Mac no le dio importancia y siguió hablando hasta que todo volvió a mí, así que envié un mensaje y poco después Mac recibió una llamada que lo dejó pálido, rechinando los dientes contra mí y diciendo que gracias a mí no tenía opción de no comportarse bien, declarando que entre nosotros era una guerra a muerte, tras lo cual se fue apresuradamente, porque algunas personas, si no les das una lección, realmente creen que pueden abusar de ti. Después de lidiar con él, miré a Miles, que me evaluaba, y le pregunté si no me reconocía, a lo que respondió que si intentaba llamar su atención, había ganado, pero yo me reí y le dije que no tenía sentimientos por él, que era mi cuñado y que no me interesaba. Lo que lo dejó pálido y lo llevó a acercarse diciendo que no me creía, que todo había sido a propósito, incluso el accidente, y que no podía creer que yo aceptara verlo con Lisa, y mientras hablaba se abalanzó sobre mí, me acorraló contra la pared y me besó, dejándome atónita. Justo cuando Lisa irrumpió y al ver la escena se quedó paralizada, pálida, gritando mientras huía, yo empujé a Miles y levanté la mano para abofetearlo, diciendo que realmente se había vuelto loco. Corrí tras Lisa pero ya no estaba, suspiré y regresé a la oficina, donde Miles estaba sentado en el suelo mirándome y diciendo que eso era exactamente lo que yo quería, que siempre me había gustado ese tipo de cosas. Así que reuní todas mis fuerzas y le di otra bofetada feroz que hizo brotar sangre de la comisura de su boca. Mientras me miraba incrédulo y decía que era suficiente, que no podía tratarlo así solo porque estaba enojada, yo sacudí mi palma enrojecida con desprecio y le dije que era inútil, que solo ralentizaba mi capacidad para ganar dinero y que si algo le pasaba a ella por esto no lo dejaría pasar. Recordándole que como hombre y con una prometida debía mantener sus virtudes, tras lo cual me di la vuelta y cerré la puerta de golpe, dejando a los demás tan asustados que no se atrevían a respirar. Me volví hacia la secretaria y le pregunté por qué no lo había detenido si la empresa le pagaba para no hacer nada. Ella tembló y yo la despedí, y cuando gritó que no era su superior directo, le dije que preguntara a Miles y me fui sin pensarlo más. 2 horas después Lisa inició una transmisión en vivo lamentándose de que yo le había robado a su prometido y atacándome en internet, y al ver eso no pude evitar sacudir la cabeza ante lo mimada, podrida y estúpida que era. Preguntándome si nunca se le había ocurrido que si realmente hubiera querido arrebatárselo, ni siquiera habría tenido oportunidad con Miles, mientras mi padre me llamó con el rostro sombrío para pedirme explicaciones y yo le respondí que no necesitaba explicar asuntos del corazón, sino que debía decirle a su buena hija que dejara de comportarse como una loca, tras lo cual Lisa salió con los ojos rojos preguntándome si estaba satisfecha, mencionando que Miles la había llamado para posponer la boda. Y antes de que terminara de hablar la agarré del cabello y le dije que estaba más allá de toda ayuda, que si yo hubiera querido luchar por él, ella ni siquiera estaría allí llorando, y que fuera a comer más cerebros de cerdo para arreglar su cabeza estúpida, arrojándola fuera de la puerta. Sin esperar que algunas personas aprovecharan la situación para avivar las llamas, haciendo que todo explotara en internet y que yo me convirtiera en sinónimo de manipulación y falsa inocencia. Mientras la gente me insultaba y desenterraba rumores sobre mis citas en el extranjero con hombres guapos que en realidad eran mis socios comerciales, lo que me hizo reír. Así que contraté a un abogado y demandé a todos esos guerreros del teclado corruptos sin aceptar acuerdos. Mientras el instigador principal actuaba como si nada hubiera pasado, comiendo y bebiendo como siempre, dejando a Lisa de lado y a nosotras 2 hermanas en casa, retorciendo nuestro cabello de frustración. Realmente, ¿qué más podía decir? Negué con la cabeza. Resolví rápidamente los asuntos de la empresa y luego contacté a nuestros socios del mercado internacional para aclarar la situación. Como Miles seguía comportándose como un idiota, no había necesidad de continuar cooperando con él, así que le di un ultimátum: o arreglaba las cosas con Lisa o retiraría por completo mi inversión. Bajo la presión del financiamiento, Miles aceptó, y ese mismo día Lisa vino triunfante. Mira, él compró esto para mí, dijo, con un nuevo collar en el cuello cuyo colgante de esmeralda parecía indicar que Miles había gastado una fortuna. Tal vez fue obra de Kai. Cuando este proyecto termine, podré retirarme y dejar de estar bajo su control. Lisa vio que no hablaba y, pensando que me había molestado, intentó acercarse, pero la detuve de inmediato. Basta, no presumas delante de mí, haz lo que quieras con Miles, pero si vienes aquí a interferir con mi negocio, no me culpes por ser despiadada. El rostro de Lisa se ensombreció. No te creo, ¿de verdad no te importa? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? De verdad no me importa.
si puedes ayudarme a ganar más dinero, incluso te daré una dote bastante generosa. Todo depende de tu habilidad. Al oír eso, Lisa me evaluó con una mirada que me hizo sentir muy incómoda. Sacó un álbum de fotos y me lo puso en las manos. Tú misma lo dijiste, mira esto, si de verdad no te conmueve, entonces te creeré. Fruncí el ceño y, al abrir el álbum, vi que estaba lleno de fotos de Miles y yo, imágenes nuestras en el parque de diversiones de la época escolar y escenas íntimas, con Miles abrazándome por detrás mientras yo hacía el desayuno. El fondo no parecía de aquí, sino de otro país. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía haber estado con él y tener fotos así? Sin embargo, en las imágenes yo sonreía con tanta naturalidad que era difícil de creer. Debía ser falso, así que negué con la cabeza, aunque no tenía ningún recuerdo, como si un hombre hubiera irrumpido en mi vida y luego hubiera sido arrancado de ella. No podía recordarlo en absoluto, y además ese hombre era Miles, claramente el novio de mi hermana. Cuanto más miraba, más increíble me parecía, así que respiré hondo y le devolví el álbum a Lisa. Ella levantó una ceja y yo dije con frialdad, buen Photoshop, no lo vuelvas a hacer, simplemente tíralo. Lisa me miró como si hubiera visto un fantasma, aferrándose al álbum con incredulidad. ¿De verdad vas a tirarlo? ¿Qué más? ¿Piensas dormir con él bajo la almohada esta noche? No, no es necesario. Me di la vuelta y entré al dormitorio. Afuera, Lisa pareció quedarse un rato antes de irse, pero no le presté atención, porque si le gustaba tanto Miles, entonces cuando se casara podía darle una dote más grande. Sentada a la mesa, mi mirada se deslizó hacia el cajón a mi lado, como si una voz en mi cabeza me dijera que lo abriera. En el fondo encontré un diario cerrado con llave, era mío, pero no recordaba la contraseña, así que probé mi cumpleaños y luego las contraseñas que usaba con frecuencia. Pero ninguna funcionó. Tras pensarlo un momento, introduje 619, la fecha que había visto en una de las fotos, el cumpleaños de Miles. Con un clic, la cerradura se abrió, lo que me sorprendió un poco, porque no esperaba haber usado el cumpleaños de Miles como contraseña. Al abrir el diario y ver que cada página estaba llena del nombre de Miles, no pude evitar preguntarme si estaba enamorada. ¿Yo? Imposible. En el diario había registrado en detalle cómo conocí a Miles, cómo nos acercamos y cómo nos enamoramos. Después de leerlo, sentí un dolor de muelas. ¿Qué tipo de historia de amor era esa? No, era amor juvenil. En el diario decía que estaba dispuesta a volar por todo Hokkaido solo para comprarle un omamori, incluso salir en medio de una tormenta de nieve y esperar 4 horas para comprar los pasteles que le gustaban. Y Miles, a veces distante y a veces cercano, discutíamos, nos amábamos, pero ninguno estaba dispuesto a ceder su orgullo, y no pude evitar preguntarme cómo personas como nosotros llegaron a enamorarse, aunque luego me encogí de hombros y lo dejé pasar. Porque ambos éramos demasiado tercos y era mejor no estar juntos. Aunque lo hubiera amado antes, ahora no sentía nada. Después de leerlo, no sentí absolutamente nada, solo miré mi teléfono otra vez. Incluso entonces, la gente seguía enviándome mensajes insultándome y llamándome una intrigante, lo que me hizo reír, porque parecía que Miles aún no había arreglado todo por completo. Si ese era el caso, entonces mejor lo manejaba yo misma. Lisa, límpiate tu propio desastre y no vengas a buscarme cada vez que algo sucede, tú causaste este problema, así que arréglalo tú misma. Cuando Lisa recibió mi mensaje, envió un emoji burlón, y yo respondí de inmediato, sin dotes si no lo solucionas. Lisa se enfureció al instante y quiso venir a arreglar cuentas conmigo. Escuché sus pasos detenerse frente a mi puerta, pero aún así no tuvo el valor de entrar, cobarde. Solo media hora después, Lisa publicó una aclaración diciendo que todo había sido un malentendido y que había acusado injustamente a su hermana. Además etiquetó a Miles, como si todo volviera a la normalidad. Al leer eso, no pude evitar reír de rabia. Porque era una suerte que Lisa hubiera nacido en la familia Wee, de lo contrario habría sido lo suficientemente estúpida como para arruinarse tarde o temprano. Negué con la cabeza sin decir nada, pero Miles me llamó. Serena, ¿qué quieres decir con esto? Hiciste que Lisa viniera a buscarme y luego aclaraste todo en Facebook. ¿Estás tratando de lavarte las manos? Bostecé, algo molesta, y respondí, ¿qué más quieres que sea para ti? Si tu cerebro está enfermo, ve a tratarlo. Después de colgar, Miles llamó como un loco, pero lo bloqueé de inmediato. Al rato,
Mac llamó, Serena, eres increíble, Miles está borracho, ven a recogerlo. Recogerlo, mi trasero, dije, colgando y bloqueándolo también. Ya no podía trabajar con gente así que hablé con mi padre sobre retirarnos por completo. Cuando escuchó que iba a romper relaciones con Miles, se quedó sorprendido y preguntó si estaba segura, porque nuestro proyecto con la familia ya estaba casi terminado. Pero yo respondí que cuando terminara me retiraría voluntariamente con un 10% y haría que él me pagara lo que debía, que no había necesidad de seguir cooperando porque, de lo contrario, nos estrangularían con retrasos, y que su matrimonio con Lisa lo manejara él. Porque nuestra familia no debía tener más relaciones financieras con él. Al oírme, mi padre guardó silencio durante mucho tiempo antes de asentir. Lisa irrumpió en la habitación y preguntó qué secuelas había tenido por el accidente de coche en el extranjero, porque sentía que yo era diferente. Y yo la miré con indiferencia, si él pierde la cabeza. Yo no voy a perder la mía con él, si te importa, ve a buscarlo, si quieres casarte con la familia, hazlo rápido, porque si actúo, quizá tenga que ocuparme de ti también. Lisa se quedó paralizada por un momento, luego encogió los hombros y se fue. Mi padre y yo intercambiamos una mirada, creyendo por fin que entre Miles y yo no había nada, y solo entonces se sintió tranquilo dejándome manejar el asunto. Diciendo que los asuntos de los jóvenes debían resolverlos ellos mismos. Ya está, dijo, y eso fue suficiente. Al día siguiente fui con un abogado, pero Miles no estaba en la oficina y solo llegó 2 horas después. Se sentó frente a mí y dijo, Serena, no hagamos un escándalo, romperé el compromiso con Lisa, reconciliémonos. Le indiqué al abogado que pusiera el acuerdo frente a él, y cuando Miles lo vio, estalló de rabia, preguntando qué estaba haciendo, diciendo que ya se había humillado y que yo no podía esperar para apartarme de él de esa manera. Sí, fírmalo, de lo contrario, hacer un escándalo no le hará bien a nadie, dije con calma, explicando que estaba cediendo por cortesía y que él no perdería nada, porque su inmadurez lo hacía un compañero inadecuado. Que si estaba con mi hermana debía ser fiel en lugar de comportarse como un loco y crear problemas, golpeando la mesa mientras añadía que, en cualquier caso, debíamos separarnos de forma amistosa, que todo lo anterior ya había terminado y que no siguiera aferrándose al pasado. Mis palabras dejaron a Miles furioso, golpeó la mesa con tanta fuerza que los papeles saltaron, mientras el abogado a su lado se ajustaba las gafas, y Miles gritó en desacuerdo. No me digas nada. Sal de aquí. Detuve al abogado. Él es a quien traje yo. Ya no hay nada más que discutir entre tú y yo. Miles, sé razonable, o retiraré mi inversión unilateralmente o buscaré otros socios. Mis palabras tocaron su punto débil. Miles apretó los dientes hasta que casi crujieron, con las venas sobresaliendo en el dorso de su mano. Al final, soltó mi brazo y forzó una sonrisa. Firma y dame el 30%, de lo contrario no habrá trato. Hice los cálculos. Si era el 30%, la familia Wee sufriría una gran pérdida. Yo asumiría los costos y lo haría solo para aparentar. Guardé el acuerdo y me levanté para irme. Miles resopló detrás de mí. Serena, te estoy dando una salida. No necesito tu salida. Lo miré de reojo y me fui. Un fuerte golpe sonó detrás de mí. Miles estaba furioso, pero ese era su problema, no el mío. El abogado se hizo a un lado y preguntó, señorita Serena, ¿realmente va a retirar el 30%? Por supuesto que no. No soy lo suficientemente estúpida como para entregar una oportunidad de ganar dinero a otra persona. ¿30%? Ni hablar. La familia principal no tenía solo un hijo, así que busqué a Caleb. Cuando saqué el acuerdo, él pareció algo sorprendido. ¿Lo estás transfiriendo a mí? ¿Tú y Miles? ¿Cómo se supone que debo confiar en ti? Abrí las manos. Miles es mi cuñado. Nuestro matrimonio aún podría anularse en el futuro. Lo que hago ahora es autoprotección, proteger mis propios derechos. Los negocios son negocios. Soy una persona de negocios, no alguien gobernado por el romance. Caleb claramente no me creyó. Gobernada por el romance sin duda parecías tener una comprensión muy clara de ti misma. Al oírlo decir eso, la comisura de mis labios se crispó. Una pregunta. ¿Estás dispuesto o no?
te transferiré esto, y entonces tendrás suficiente fuerza para enfrentarte a Miles. Si él no está dispuesto, ¿por qué debería yo estar limitada? Originalmente había planeado ceder proactivamente el 10%, pero ahora las cosas eran diferentes. Si ese era el caso, ¿por qué no venderlo a buen precio y separarme por completo de la familia Chi? Cuando sus hermanos comiencen a pelear entre ellos, yo seré una espectadora. Tal vez incluso pueda animarlos. Al oírme decir eso, Caleb sonrió y asintió de inmediato. Cuando se trata de hacer negocios, sigues siendo tú. Firmó el acuerdo sin dudarlo. Vendí esa parte a Caleb a un precio alto. Y cuando revisé la información de la cuenta, respiré hondo. Hecho. A partir de aquí, dependería de ellos luchar entre sí. Durante una semana, no le dirigí ni una palabra a Miles y comencé silenciosamente el proceso de adquisición de la familia Chu. Como dije antes, no era solo porque Mac me hubiera enfurecido. Más importante aún, la posición de toda la familia Chu era simplemente insostenible. Vivían a expensas de la familia Chi. Miles podía tenerlos en la palma de su mano con el más mínimo gesto de interés, pero yo no quería ponérselo tan fácil. Solo después de que les quitamos 3 proyectos seguidos, finalmente despertaron. En el banquete de celebración, aproveché la oportunidad para invitar a reporteros de todas partes y anuncié la estrategia final de desarrollo. Cuando me vio firmar el contrato a solas con el jefe del mercado extranjero, Miles se puso verde. Serena, lo hiciste a propósito. Sostuve una copa de champán y solté una risa ligera. En la guerra y en los negocios, todo vale. Señor Miles, ¿cómo ha estado últimamente? Gracias a ti, muy bien. El rostro de Miles estaba ceniciento. Serena, te estás vengando de mí. Por eso estás haciendo todo esto, ¿verdad? Sé que aún te importo. Volvamos a estar juntos. Miles habló sin vergüenza. Reí hasta temblar, luego me recompuse. ¿Con qué derecho? Tiré de Lisa hacia mí. Esta es tu prometida. ¿Lo oíste? El rostro de Lisa se sonrojó de inmediato mientras miraba a Miles. ¿Tú todavía piensas en ella? A ella no le gustas en absoluto. Eso ya lo sé. Serena, tuviste un accidente en el extranjero. Te golpeaste la cabeza. Hay un coágulo de sangre en tu cerebro. El médico dijo que el coágulo podría estar presionando tu lóbulo frontal, haciéndote olvidarme. Pero no importa. Haré que recuerdes todas las pequeñas cosas entre nosotros. Voy a recuperarte. Con cada palabra que decía, el semblante de Lisa palidecía un poco más. No pude evitar resoplar y me puse delante de ella, tirando de Lisa hacia atrás. ¿Con qué base crees que estaría de acuerdo? Miles, haznos un favor y mírate a ti mismo. ¿Qué derecho tienes ahora a perseguirme? Sueña. Me di la vuelta cuando Liam, el jefe de nuestro mercado extranjero, se acercó, con una altura de 190 centímetros. Sus claros ojos azules hicieron que mi corazón se acelerara. Enlacé mi brazo con el suyo y levanté la barbilla para mirar a Miles. ¿Lo ves? Esta es mi elección. Miles se puso pálido. Imposible. Imposible. De repente alzó la voz y todos a nuestro alrededor miraron. Comenzaron a susurrar entre ellos. Todo el mundo dice que Serena y Miles son inseparables, pero ahora parece diferente. ¿No se supone que ya habían roto? Oí que mientras ella estaba en el extranjero, Miles la abandonó y regresó, luego anunció su compromiso con su hermana. Si fuera yo, tampoco lo perdonaría. Hay que admitir que Serena tiene algo de suerte. Este recién llegado es mucho más atractivo que Miles. He oído que también es el encargado del mercado extranjero, ya es rico. Los comentarios llegaron de todas partes, golpeando a Miles hasta que sus ojos se enrojecieron. Estaba a punto de avanzar, pero Lisa lo agarró, levantó la mano y lo abofeteó. Comer de un cuenco mientras piensa en la olla. Miles, ¿no te das asco? Que Lisa lo golpeara fue inesperado. No había pensado que también lo despreciara. Caleb no pudo soportarlo y dio un paso adelante para llevarse a Miles. Miles tambaleó, humillado mientras lo sacaban.
Lisa aprovechó el momento y anunció que el compromiso quedaba cancelado. Mi padre casi tuvo un ataque, pero lo demandé. Miles, en su estado actual, no es en absoluto digno de nosotros. En lugar de invitar problemas más tarde, es mejor buscarle a Lisa a alguien confiable. Sin embargo, Lisa miró a Liam con estrellas en los ojos, y yo me quedé sin palabras. La familia Way y sus cerebros enamorados realmente no tienen remedio. Enlacé mi brazo con el de Liam y atravesamos la multitud. Como jefe del mercado extranjero, muchas personas eran optimistas sobre la cooperación con nosotros, y bastantes estaban observando de cerca a Liam. Liam, sin embargo, está bien versado en los asuntos mundanos. Al verme manejar las cosas con destreza y despedir a quienes tenían malas intenciones, no pudo evitar sonreír. Te he hecho un favor tan grande. ¿No crees que me debes un agradecimiento adecuado? Levanté una ceja. No te preocupes, tu amante te está esperando justo afuera de la puerta. Me costó mucho traerlo aquí en este viaje de negocios. Al oír eso, Liam no pudo quedarse más tiempo. Se despidió apresuradamente y salió corriendo. Allí, otro hombre alto y apuesto de unos 1,9 metros lo estaba esperando. Lisa, al ver a los dos abrazarse íntimamente, se puso verde de envidia. ¿Él? ¿Quién es? Lo adivinaste, apuesto, encantador y tampoco estúpido. Por supuesto, buscaría a alguien de su mismo nivel. En cuanto a ti, olvídalo. Si insistes en casarte con la familia principal, siempre está Caleb. Yo le señalé un camino claro. Después de todo, la condición actual de Miles lo hacía inadecuado como heredero, así que tenía que ser Caleb. Con nuestra ayuda, solo era cuestión de tiempo antes de que él controlara a la familia Chief. Además, Caleb era reservado y estable, y por ahora parecía la mejor opción para Lisa. Lisa me miró con incredulidad, frunciendo el ceño. Al final, no dijo nada y simplemente se dio la vuelta y se fue. Suspiré. Después de esta noche, la reputación de nuestra familia en Internet se invertiría por completo. La aparición de Liam hizo que los internautas se dieran cuenta de que yo realmente estaba en el extranjero por trabajo. La familia West cerró un acuerdo multimillonario, y de inmediato me convertí en la figura más influyente de la familia Wee en esta nueva era. La gente desenterró todo lo que Miles había hecho conmigo antes. Cuando vieron que me había abandonado en el extranjero para enfrentar todo sola, los internautas lo destrozaron en los comentarios hasta que fueron cerrados. Ahora nadie lo defendía. Bajo mi presión, Mac no se atrevió a decir una sola palabra. Miles comenzó a arrepentirse y quiso verme, pero Caleb le puso obstáculos uno tras otro, sin dejarle tiempo. Bajo la presión del trabajo intenso, mi cabeza me dolía intermitentemente, y una mañana finalmente me desmayé. Cuando desperté de nuevo, Liz estaba a mi lado. Me miraba con una expresión compleja. Tienes un hematoma cerebral. Necesitas cirugía, pero hay riesgos. Y si no te operas, podrías perder algunos recuerdos, quizá incluso olvidar por completo cosas importantes, por ejemplo, a Miles. Ella finalmente lo creyó. Le conté lo que había olvidado y negué con la cabeza. Prefería un tratamiento conservador por ahora. Después de todo, se trata del cerebro. Incluso en el extranjero no había optado por el tratamiento, y ahora que estaba de vuelta en casa, tampoco podía confiar plenamente. El cerebro es un órgano extraño, puede elegir olvidar a quien quiera, y por lo general es a alguien insignificante. Lisa no le dio mucha importancia. La envié a comprar fruta. Solo después de que se fue, la sombra fuera de la puerta se atrevió a aparecer. Miles parecía demacrado. Empujó la puerta y entró, apretando los puños. Después de mucho tiempo, con voz ronca, preguntó, «Entonces, ¿de verdad me olvidaste? ¿Qué más? ¿Crees que estoy jugando contigo?» Se rió amargamente, negó con la cabeza, se pasó las manos por el cabello y se agachó, sollozando sin control. No debería ser así, Serena. Me arrepiento. Miles lloraba tan fuerte que dolía, y yo no sentía absolutamente nada. Solo lo miraba y sentía dolor de cabeza por su llanto. No pude evitar soltar un suspiro. Miles levantó la mirada y, tras un largo momento,
Pareció darse cuenta de algo y se apresuró a acercarse a mi cama. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Estoy bien. Me obligué a incorporarme y me apoyé hacia atrás mirándolo. Miles, lo sé. Tal vez hubo algo entre nosotros. Revisé el álbum de fotos y el diario. Estoy segura de que te amé muchísimo antes. ¿Pero cómo me tratabas? No necesitaba decirlo. Miles debería saber cómo había sido conmigo. Siempre tomando lo que quería. Si él estaba infeliz, yo quedaba destrozada. Incluso construí todo desde cero con él por su bien. En un país extraño, podía mantenerme firme sola. No importaba lo difícil que fuera, mientras apretara los dientes y pensara en Miles, haría cualquier cosa para ayudarlo. ¿Y qué recibí a cambio? Para castigarme por acercarme a Liam, no le importó que yo estuviera en el extranjero, aislada y desamparada. Insistió en abandonarme. Volvió a casa y arrastró a Lisa a un compromiso. Tuve un accidente de coche. Amigos cercanos sí lo notificaron. Entonces, ¿qué dijo Miles? Muerta. Si no estás muerta, vuelve de una vez para la fiesta de compromiso. Todo esto me lo contaron mis amigos. También encontré los registros de chat. En mi mente no existe ninguno de esos recuerdos. No porque la lesión fuera lo suficientemente grave, sino porque lo he olvidado por completo. Tal vez sea un síntoma del trauma. Tal vez elegí borrar ese recuerdo doloroso por un sufrimiento abrumador, pero nunca me arrepentí. Miles, lo pasado es pasado. Nunca puede volver a avanzar. Olvidémonos el uno del otro y sigamos adelante. A partir de ahora, por favor, no aparezcas frente a mí. Miles me miró aturdido, a punto de negarse, pero lo detuve. Los recuerdos del pasado son una carga para mí, y tú también te convertirías en un peso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Miles movió los labios, pero al final no dijo nada, solo asintió y se dio la vuelta para irse. Su espalda solitaria, para mí, no tenía ningún significado. Había sido completamente abandonado por la familia Chief. Parece que mi juicio fue realmente acertado. Corté mis pérdidas a tiempo.